El 11 de junio de 1980, el policía Alan Gottfried fue a investigar un cuerpo que estaba encima de una pila de carbón de 3 metros al lado de una vía de ferrocarril. Ese fue el inicio de uno de los casos más desconcertantes de la criminología reciente. Cuando el joven policía Alan Gottfried descubrió que había un cuerpo encima de aquella pila de carbón, decidió subir para ver en qué estado se encontraba. No le llevó mucho subir la pila de 3 metros, y allí descubrió que había una persona que estaba muerta. Estaba vestida con un traje, pero había cosas que no cuadraban. Primero porque el cuerpo no estaba manchado con el carbón, y a pesar de estar bien vestido le faltaba la camisa, el reloj y la cartera. Todo lo que podía identificarlo ya no estaba, pero además había otra cosa. Gottfried quedó muy impactado cuando vio el cuerpo. Dijo que era como que los ojos lo miraban y que sintió un escalofrío por su espalda, que estaban abiertos y tenían la visión de algo aterrador. Decía que el hombre había muerto del susto, pero no solo era eso, porque el cuerpo tenía unas marcas extrañas de quemaduras ovaladas en la cabeza, el cuello y en los hombros, y estaba cubierto por una sustancia extraña. Igualmente no había señales de forcejeo. Entonces, ¿qué había pasado? James Turnbull, el encargado de investigar la muerte, también quedó muy extrañado. No fue capaz de identificar la sustancia, pero dijo que era algo viscoso, como una especie de aceite. Además, se fijó en que el hombre tenía un poco de barba corta en la mandíbula. Parecía que le habían cortado el pelo con algún objeto poco refinado. Y también corroboró que parecía que había muerto de un susto. Además, sospechaba que el cuerpo lo habían movido desde otro sitio. Pero era extraño, porque no había marcas en la pila del carbón de nadie que hubiese trepado por allí. Era como un crimen imposible. En todo caso, lo habrían bajado desde algún sitio desde arriba. En el hospital no fueron capaces de identificar de qué eran las marcas de las quemaduras, igual que tampoco fueron capaces de identificar la sustancia que lo cubría. Al cabo de unos días identificaron a la persona que había muerto. Se trataba de un minero llamado Zygmunt Adamski, de 56 años, o Ziggy como lo llamaban sus amigos. Era un señor de origen polaco que había emigrado al Reino Unido durante la guerra, y allí había conocido a su mujer Leocadia, con la que se había casado en 1951. Él estaba bastante integrado, y de hecho tenían una boda familiar al día siguiente, tenían familiares quedándose con ellos. Hacía unos días había salido de su casa para hacer unas compras, pero horas después no había vuelto y su familia se había alarmado. 5 días después había aparecido allí, en la pila de carbón en Todmorden, pero era extraño, porque ese pueblo estaba a 30 kilómetros de Tingley, el pueblo donde vivía el minero polaco. La última persona que lo vio con vida fue un vecino que estaba limpiando el coche, y después, a eso de las 3:30, cuando fue a comprar, nadie supo nada más. Era dudoso que Adam hubiese ascendido él solo a la pila de carbón, porque estaba algo mal de los pulmones y de hecho había pedido un retiro anticipado. Entonces, ¿qué hacía allí? Pronto empezaron a surgir todo tipo de teorías. Algunos dijeron que había sufrido un accidente, otros dijeron que era algún tipo de emergencia médica y otros dijeron que lo habían secuestrado. Incluso uno de los periódicos habló de que el KGB tenía algo que ver. Pero las semanas pasaron y no había pistas para resolver el crimen. Al final el veredicto fue que murió de un ataque al corazón y que murió allí sin señales claras de violencia. Parecía que el crimen se iba a olvidar, pero entonces pasó algo que hizo que volviese a salir a la luz pública. El 28 de noviembre de 1980, el policía Alan Gottfried, el mismo que había descubierto el cuerpo, estaba de patrulla nocturna. Conducía por Burnley Road, también en la zona de Todmorden, cuando le avisaron de que se había escapado ganado en una casa. Fue en su busca cuando entonces dijo que había algo en el camino. Redujo la velocidad y paró el coche. Pensó que era un bus, pero no. Enfrente, según él, había una nave muy grande. Sin creer lo que veía, dijo que se trataba de un artefacto de forma de diamante, con luces arriba, y calculó que eran 6 metros a través y 4 metros hacia arriba, que giraba y que movía el viento en la dirección contraria. Pidió ayuda por la radio, pero no funcionaba. Intentó encender las luces, pero dijo que tampoco funcionaban. Entonces hizo un dibujo de lo que vio, hubo un destello
y después despertó a 27 metros de distancia. Cuando miró el reloj, habían pasado 25 minutos. Al parecer, una de sus botas estaba rota y tenía marcas rojas en el pie. El sitio donde había visto la nave estaba seco, aunque el resto de la carretera estaba muy mojada. También todas las vacas que había ido a buscar ahora estaban al lado de la carretera, justo en el sitio donde había ocurrido la aparición. Cuando se lo contó a sus compañeros, todos se rieron de él. Le dijeron que lo olvidase y que descansase, pero él no se olvidó del asunto, y de hecho fue una sesión de hipnosis para ver si era capaz de recordar qué había pasado. Durante la sesión, al parecer, recordó despertar en una sala extraña, rodeado de pequeñas criaturas de algo menos de 1 metro, que no fue capaz de identificar, y dijo que en medio de ellas había una figura humanoide, alta, con barba y de buena presencia. Cuando contó este nuevo descubrimiento, todos se rieron de él, le avisaron de que no desacreditase a la policía y que no llamase mucho la atención. Pero fue entonces que Gottfried se puso algo paranoico. Dijo que lo seguía un hombre de traje negro, que le habían requisado los dibujos de su aeronave y que no había podido ver los ficheros cuando lo interrogaron para ver en qué estado se encontraba. A partir de ahí entró en una espiral negativa, cogió una depresión y fue trasladado a otra comisaría en Wakefield, y finalmente, un poco después de 1980, dejó la policía. Empezó a medicarse, a tomar whisky, su matrimonio se derrumbó y acabó viviendo en el ático de un amigo, sin dinero y sin la custodia de sus hijos. No sería hasta 1995, cuando se volvió a casar, que su vida volvió a enderezarse. Hoy en día, Alan Gottfried es una persona respetada en su comunidad y ha seguido defendiendo lo que vio. Dice que la aeronave era real y dice que si le hubiese lanzado una piedra, habría sonado el ruido del metal. Solo lamentaba el efecto que había tenido sobre sus hijos, su supuesto avistamiento de alienígenas y cómo había caído un poco el escarnio sobre su familia. De todas formas, publicó un libro llamado ¿Quiénes o qué eran ellos? Y de hecho su caso sigue siendo muy estudiado, porque además no fue el único en aquella época. En Escocia, Bob Taylor también relató un caso extraordinario parecido, y también parecía decir la verdad. Y en Redlesham, en el sur de Inglaterra, hubo un caso extraordinario de avistamientos de luces y de mucha gente que también dijo haber visto algo. Y lo más extraño es que quizá la noche en la que él vio la supuesta nave alienígena, también hubo más gente en Todmorden que dijo haber visto luces y cosas extrañas. Por lo que hubo gente que sospechó que quizá este avistamiento tenía algo que ver con la muerte, meses atrás, de Zygmunt Adamski, que a día de hoy sigue siendo un caso sin resolver. Y así termina uno de los crímenes más extraños de Inglaterra, sin que se sepa quiénes fueron los culpables. Así que descanse en paz. Y si os ha parecido interesante, dad like y suscribiros.